Nuestro hermano, paz a vosotros. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, y voy a pedirles que lo hagamos en el libro de Josué. Vamos a leer esta parte de la escritura, hermanos, que tenemos aquí con nosotros. Vamos a leer esta escritura, hermanos. Josué es el libro que nos narra la entrada del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Así que, hermanos, vamos a abrir nuestras escrituras y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Capítulo número 2, voy a pedirles que, hermanos, leamos del 1 hasta el versículo número 14. Vamos a leer 14 versículos y lo vamos a encontrar aquí en Josué, capítulo número 2, versículos del 1 hasta el 14. ¿Estamos ahí? Leamos juntos, dice así. Y Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndole: andad y reconoced la tierra y a Jericó, los cuales fueron y entrándose en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que 2 hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche a espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca fuera a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Mas la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido, y dijo: verdad que hombres vinieron a mí, mas no supe de dónde eran. Y al cerrarse la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé seguirles apriesa, que los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y habíalos escondido entre tazos de lino que en aquel terrado tenía puestos. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los veros. Y la puerta fue cerrada después que salieron los que tras ellos iban. Mas antes que ellos durmiesen, ella subió a ellos al terrado y díjoles: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban en la parte allá del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ruegos pues ahora, me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal cierta, y que salvación la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron: nuestra alma por vosotros hasta la muerte, si no denunciares nuestro negocio. Y cuando Jehová nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a platicar en esta tarde acerca de este acontecimiento y lo vamos a relacionar con lo que vimos en la mañana. Hoy en la mañana, hermanos, veíamos que lo importante que significa tener la paciencia necesaria para que las cosas sucedan. En el momento oportuno, en el momento necesario, esperar, no de manera pasiva, porque también lo vimos, sino de una manera proactiva, pero también sabiendo que Dios pone los tiempos. Dice la Biblia, lo habíamos leído también en alguna ocasión, Dios da los tiempos y las oportunidades. Él pone reyes y Él también quita reyes en el momento que Él lo decide. Pero es por eso, hermanos, que en esta ocasión ahora vamos a ver el ejemplo positivo, un ejemplo también de paciencia, un ejemplo de reconocer a nuestro Dios y de saber que las cosas se deben de hacer en el momento y de la forma y de la manera en que Dios nos indica. Y esto nos da la oportunidad de tomar una reflexión. ¿Cómo pudo el pueblo de Israel tomar estas situaciones? ¿Cómo pudo lograr vencer a países, a lugares que eran mucho mejores que ellos? ¿Cómo lo logra? Dios le dice: mira, lo vas a hacer con una estrategia de guerra, pero la estrategia es completamente fuera de lo normal, algo que no sucede, algo que no es una estrategia que pueda un ejército realizar. Y vamos a ver entonces, hermanos, en qué consiste. Lo primero que acabamos de leer es: el pueblo de Israel entra
por fin a la tierra prometida. Sabemos que entonces entra, después de tantísimos años de estar en el desierto, más de 40 años, pero el punto ahora es, yo voy a conquistar la tierra, pero conquistarla es, necesito luchar contra las personas que están ahí. Y entonces necesitaban el primer paso, ya dentro de la tierra, era determinante. Este paso iba a quedar grabado en el corazón de ellos, de sus hijos, de sus descendientes, incluso de nosotros, de la manera en la cual debían de hacerlo. Y precisamente un punto importante era la forma y la paciencia que debe tener un ser humano. El israelita podía haber dicho, pues ya llegué a la tierra, ya estuve 40 años afuera, pues de inmediato quiero poseer la tierra, ya tenerla. ¿Y qué les dice Dios? No vas a poderlo hacer así, necesitas todavía pasos adicionales. Hay algo más que hacer y requiere de tu paciencia. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Primeramente Josué, ya sabiendo que Dios les va a mandar a conquistar esta tierra, este lugar de Jericó, vemos entonces que aquí, ¿qué hace Josué? Envía a quiénes, hermanos, a unos espías. ¿Cuál era su misión? ¿Cómo estaba la tierra? Recuerden ustedes que lo han leído en otros lugares también y hemos platicado acerca de esto. ¿Cuánto medía un muro de ancho, hermanos, en esta ciudad? Eran muros completamente anchos. Tenían de alto prácticamente 10 metros y tenían un poquito más de 3 metros de ancho. Eran una muralla fuerte, un obstáculo bastante complicado y toda la ciudad alrededor, toda la ciudad estaba amurallada. No había manera de entrar sino a través de las puertas de los muros. Entonces esta fue la primera situación. ¿Qué tiene que hacer Josué? Pues ir a ver dónde están las puertas ubicadas, qué tipo de gente, cuál es la forma en la que las cuidan, de qué manera ponen los guardias y a qué hora entran, a qué hora salen. ¿Cómo se le llama a esta actividad? Es decir, espiar. Espiar es, tengo que ir a ver la actividad que se hace ahí. ¿Cómo lo hacen? ¿De qué manera? ¿En qué horarios? ¿Qué gente? ¿Qué guerreros tienen? ¿Cómo guardan sus puertas? ¿En qué horarios las abren? ¿En qué horas las cierran? Para poder tener control entonces de saber qué estaba ocurriendo. Y Josué los manda y entonces les dan la respuesta. Ya tenemos la historia aquí, ya incluso de esta mujer llamada Rahab, y le dice, mira, nosotros aquí estamos sumamente angustiados. Ya escuchamos lo que ha ocurrido con el pueblo de Israel en otros lugares, y si llegan aquí, pues nos va a ir mal. Y entonces ella muestra miedo y dice, bueno, así quisiéramos que tuvieran ustedes misericordia de nosotros. ¿Qué sucede? Lo primero que se encuentra Josué es con un personaje. Mi hermano Escoto, ¿con quién se encuentra antes de conquistar la tierra? Está enfrente de Jericó, todavía no hace ninguna estrategia. ¿Con quién se encuentra? No, Rahab son los espías. Josué se encuentra con alguien. Mi hermano Ricardo, ¿no se acuerda? Antes de conquistar la tierra, se encuentra a una persona, bueno, a un ser. ¿A quién? No, a Dios no puede bajar. A un ángel. Miren lo que ocurre. Vamos a ver la Biblia para que encontremos esta parte de la Escritura. Y dice Josué capítulo número 5. Antes de poder conquistar la tierra, le ocurre lo siguiente. Dice así. Voy a leer con ustedes el capítulo número 5 desde el versículo número 9. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel asentaron en el campo de Gilgal y celebraron la Pascua. ¿En qué momento? A los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura. Y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Aquí están entrando a la tierra. Se acaba el maná,
se acaban las formas de vida que tenían antes y están enfrente de ¿qué ciudad? De Jericó. Es la primer ciudad que ven. ¿A quién se encuentra Josué? Versículo 13. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. ¿Qué ve Josué? A una persona. Esa persona es un guerrero que tiene en su mano. ¿Por qué dice que está desnuda? ¿Qué diferencia hay? Las espadas normalmente se guardaban, y hermanos, en una funda. Y entonces tenía una espada desenvainada. ¿Qué implicaba? Ataque, guerra. ¿Cómo se peleaba normalmente en aquellas épocas? Con espadas. Si le estaban diciendo a Josué que él iba a conquistar la tierra, lo más normal era que tenía que armar a su ejército, darles espadas y ayudar para que entonces pelearan y de esa forma conquistaran el lugar. Sin embargo, vean lo que pasa, versículo que tenemos. Leo nuevamente el número 13. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Por qué creen que le había preguntado eso? Hermanos, no lo conocía, tenía una espada desenvainada. Y dice: ¿de qué lado vas a estar luchando? Versículo número 14. Y él respondió: no, mas príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole: ¿qué dice mi señor a mi siervo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué, ¿qué hizo, hermanos? Lo hizo así. ¿Qué tiene Josué primero? Un encuentro con un ángel de Dios. Y ese ángel tiene entonces una instrucción y le dice a Josué: todo lo que vayas a hacer te va a salir bien. Además de esto, ¿qué hace Josué? Se postra delante de él, reconociendo que era un ángel de Jehová. Y dice el versículo: y este personaje, el príncipe del ejército de Jehová, le dijo: mira, y además el lugar donde tú vas a estar, ¿cómo es? Es lugar santo. ¿Qué entiende Josué con eso? Ese lugar, ¿por qué era santo? ¿Había un templo? No. ¿Por qué era santo? Porque se postró el ángel. ¿Qué más? ¿Qué hace un lugar para que sea santo? Que esté habitado ¿por quién? Por Dios. ¿Qué entendió Josué? Que ese lugar entonces estaba dado por Dios. ¿Qué le dijo el ángel? Quita incluso tus zapatos, porque este lugar es especial. El lugar entonces donde se presenta Dios o un representante de Él, ¿qué ocurre con ese lugar? Se vuelve un lugar santo. Y entonces Josué entiende y entonces genera y escucha lo que Dios le va a instruir. Vean lo que dice. Capítulo número 6, vamos a leer esta parte de la Biblia, capítulo número 6 de Josué, versículo número 1. Empero Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, ni qué más, hermanos. Ya conocemos muy bien esto. Mi hermano Carlos, ¿cómo le decimos a esta situación? ¿Qué hizo Israel, el pueblo de Israel, con la ciudad de Jericó? La sitió. La sitió porque la ciudad era amurallada. Entonces, cuando la ciudad está amurallada, solo tiene ciertas puertas para entrar y salir. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Se queda alrededor de la ciudad, por eso se llama sitiar, porque se le hace un sitio, es como alrededor de la ciudad colocada el ejército. Y hermanos, están listos para atacarla. ¿De qué forma describe la Biblia? La ciudad estaba no solo cerrada, como dice, hermanos, estaba sumamente bien colocado el ejército de Israel, que no dejaba que los demás ni entraran ni salían. Eso es difícil, porque no entrar ni salir implica, ya lo hemos platicado, la cuestión de la comida, la cuestión del comercio,
la cuestión del agua, y entonces todo eso comienza a escasear, y entonces tenían la ciudad sitiada. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es ¿qué haces para conquistar la ciudad? Pregunta, hermanos, ¿ustedes creen que Jericó tiene un ejército? Por supuesto. ¿Entrenado? Por supuesto que tenía entrenado el ejército. ¿Israel tenía un ejército entrenado? No, hermanos. ¿De dónde venían? 40 años de estar en el desierto. ¿Creen que en el desierto era fácil hacer espadas? No, hermanos. Así que entonces no tenían instrucción militar, no tenían espadas, era difícil que tuvieran algunas cuantas nada más, era difícil tener una estrategia militar, tampoco eran guerreros. Así que entonces, ¿cómo enfrentarse a un ejército? Dice la Biblia entonces que aquí está una muestra positiva de paciencia, y lo vamos a ver por qué. Versículo número 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Cercaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis, ¿cuánto tiempo? 6 días. ¿Han escuchado alguna vez una estrategia de este estilo? Hermanos, qué extraño, e incluso se puede sentir, e incluso podemos pensar, es absurdo. Si quiero conquistar una ciudad que está amurallada y el muro mide más de 3 metros de ancho, normalmente, ¿qué hacen un ejército para conquistar una ciudad amurallada? Mi hermano Gerardo, ¿qué se hace? Si la ciudad está amurallada, son 3 metros de ancho, ¿qué se hace normalmente? ¿Qué hacían en aquellos tiempos? Catapultas, por ejemplo. ¿Qué más? Exactamente, calentaban cosas para que, aceite, por ejemplo, para que lo pudieran lanzar y, hermanos, pudiera pasar así. Pero lo malo es que el que se defendía hacía lo mismo. ¿Qué creen que lanzaba? Aceite hirviendo para que los que quisieran trepar por el muro, pues, hermanos, los quemaban con aceite. Así que entonces una estrategia de trepar por el muro, ¿cuánto les dije que medía? Aproximadamente 10 metros. Imagínense entonces, todo ese espacio, era difícil tener una estrategia militar contra esto. Entonces, Dios le dice: mira, vas a hacer algo que parece extraño. Vas a tener paciencia para que siga las instrucciones. Ese es el punto donde el pueblo de Israel, hermanos, lo ponen a prueba. Si ya había estado 40 años, si ya les habían dicho esa es la tierra, habían llegado, habían visto el fruto, habían puesto su pie en la tierra, ya estaban seguros que esta tierra sí era diferente. Por fin estaban ahí. Pero la prueba ahora era una prueba de conocimiento y de fe. ¿Se acuerdan en la mañana, mi hermana Eva? Vimos un texto que relacionaba la paciencia con la fe. ¿Qué texto fue? Y decía incluso que la paciencia es una prueba de fe. ¿Se acuerdan que vimos ese versículo? Santiago, no pierdan aquí Josué, y vamos a ir a Santiago, que habíamos leído, y recordamos el versículo, hermanos, que la paciencia es esto. Dice Santiago, capítulo número 1, versículo número 3, dice el versículo: sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué pasa con ella? Si uno tiene fe, se va a mostrar como una persona paciente, escuchar a Dios, saber sus instrucciones, y dice el versículo: la prueba de que tenemos fe, se nota cuando tenemos paciencia. Entonces, cuando somos impacientes, ¿qué pasaría, hermanos? No tenemos fe. La prueba de que la fe está ahí es porque hacemos las cosas con paciencia. Y entonces necesitaba Josué mostrarle al pueblo que tuvieran paciencia, que esperaran. ¿Y qué manera más, hermanos, más evidente que lo que les dice Dios a Josué? Le dice: mira, vas a estar con el ejército, vas a darle una vuelta a la ciudad, y esa vuelta la vas a dar, ¿cuántos días? 6 días. ¿Se imaginan lo extraño? Y la paciencia que debían de tener para decir: no pasa nada, todavía. El ejército
da una vuelta completa a la ciudad y se para. ¿En cuánto tiempo daría la vuelta, hermanos? Hermanos, ¿cuánto piensan? Máximo 1 hora, ¿no? ¿Y qué pasaba con las demás 23 horas? Tenían que esperar. Después, el siguiente día, daban la vuelta. ¿Y así cuántos días? 6 días. Hermanos, ¿ustedes creen que un hombre de Israel, pues cómo se encontraba? ¿Qué estaba pasando por su cabeza diciendo, así vamos a conquistar la tierra? Dándole esta ciudad, dándole vueltas a la ciudad. Ya le dimos 1, 2, 3, 6 veces vuelta a la ciudad y pues no ha ocurrido nada extraordinario todavía. ¿Para qué los puso Dios a darle vuelta a la ciudad? ¿Pudieron haber conquistado la ciudad? Hermanos, Dios tenía poder, ¿o no? Lo pudo llegar a ver, ya están aquí, ya estuvieron 40 años afuera, entro, derribo las murallas yo solito, o el mismo ángel que se encuentra Josué, y pasen derecho, ¿o no? Pero ¿para qué hace Dios esto? ¿Le sirve a quién? ¿A Dios? No, ¿a quién le sirve? A nosotros como seres humanos. Nos sirve como una prueba de fe, una prueba de constancia, una prueba de decir, sí, voy a tener la paciencia necesaria. 6 vueltas y no pasaba absolutamente nada. ¿Cuál es la siguiente instrucción, mi hermano Ricardo? El 7º día, ¿qué iban a hacer? Cosas más raras todavía, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar el 7º día? ¿Cuántas vueltas iban a dar, hermano Ricardo? 6, dice mi hermano. No, ¿cuántas vueltas, hermanos? 7. Fíjense la diferencia. La primera vez, solo 1 vuelta. Pero la siguiente ocasión, el 7º día, 7 vueltas daban. Y no solamente eso, vean lo que pasa. Versículo número 4, voy a leer con ustedes. Dice así. ¿Estamos ahí? Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca. Además de darle la vuelta, ¿qué más pasaba? 7 sacerdotes. ¿Qué llevaban? El arca. ¿Qué llevaban además? Bocinas. ¿Qué hace la bocina? Es un carnero, ¿no, hermanos? ¿Cómo le llamas? Un cuerno de carnero. Y ese hace un sonido. Entonces, exactamente, entonces tenían que sonar. Mientras dando la vuelta, el sacerdote tenía que llevar el arca del pacto. Además de eso, hacer sonar la bocina y darle una vuelta. Pregunta, ¿están los hombres de Jericó viéndolos desde fuera? ¿Sí o no? Muy bien. Primer vuelta. ¿Qué pensaría ahora el de Jericó? Hermanos, seguro los insultaban, ¿o no es así? Seguro le decían, estos israelitas, de verdad algo les está ocurriendo. Hermanos, 2º día, 3er día y lo mismo. Y cada día, sonido de la bocina, el sacerdote cargando el arca, los sacerdotes, 7 sacerdotes, y ellos dando vuelta a la ciudad. Este tipo de cosas los hace entonces tomar situaciones. ¿Cuál es la circunstancia que viven? Pues estas personas que están ahí en la ciudad los miran mal, los insultan, los hacen sentir incómodos y dicen, ¿cómo están haciendo esto? Y el israelita, al contrario, ¿qué tiene que hacer? Aguantarse. El israelita dice, pues me dijo Dios que haga esto. ¿Creen ustedes que sabía exactamente el por qué, sí o no? El objetivo final sí. Pero ellos sabían que les iban a entregar la ciudad, pero no sabían cómo. Y como no sabes cómo, entonces lo que te queda es, bueno, voy a escuchar a Dios y voy a tener paciencia. Recuerden que lo escuchamos en la mañana. La paciencia es, me voy a esperar el tiempo adecuado hasta que Dios me ayude a librar y yo pueda poder librar este obstáculo. Dice entonces el siguiente versículo, versículo 5. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyere ese sonido de la bocina, ¿qué más tenían que hacer? Todo el pueblo gritará a gran voz. Parece hasta una dinámica, ¿no, hermanos? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué hacía el pueblo cuando escuchaba este sonido? Gritaba. Y esto entonces
es completamente diferente a una estrategia de guerra. No parece absolutamente nada que tenga que ver con una batalla. E incluso, ¿cómo se sentiría el israelita hasta, no sé, avergonzado? Decir, me están aquí escuchando gritar. Hermanos, ¿cómo gritar? ¿De qué forma y para qué? Y entonces pasa esto. Nuevamente el 5. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyeres el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá debajo de sí, entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. Cuando están haciendo esto, Dios comienza entonces a aclararles la situación. ¿Qué va a ocurrir? Se va a caer el muro. Y entonces vemos el versículo 6. Y llamando Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carneros delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carneros, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la gente reunida iba detrás del arca, andando, ¿y qué más, hermanos? Y tocando bocinas. Ahora sí nos vemos el panorama completo. Muy pocos hombres armados. ¿En qué posición estaban los hombres armados? Estaban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Y la gente, todo el demás pueblo, ¿en dónde estaba? Detrás del arca. ¿Y qué hacían ellos? También tocaban bocinas. Así que entonces este es el escenario. Versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no daréis grita, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Otra situación más rara, ¿verdad, hermanos? ¿Qué les dijeron? Vas a tener paciencia, vas a caminar varias vueltas, una vez por día, y además de todo eso, callado. ¿Sí o no, hermanos? No vas a poder hablar hasta que se te diga la instrucción. Y ahora sí vemos el verso 11. Y el arca pues de Jehová dio una vuelta alrededor de la ciudad, y viniéronse al real, en el cual tuvieron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carneros, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los armados iban delante de ellos, y la gente reunida iba detrás del arca de Jehová, andando y tocando las bocinas. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volviéronse al real, y de esta manera hicieron, ¿cuánto tiempo? Por 7 días. Y aquí ya tenemos entonces la narración. ¿Qué significa, mi hermana, el real? ¿Qué cosa es el real? Porque dice que se regresan al real. Es el donde estás acampando. Entonces, el real es, imagínense, hermanos, entonces las tiendas alrededor de lo que es la ciudad de Jericó. El pueblo sale dando vueltas y llevan paseando el arca con sacerdotes, con bocinas, los pocos hombres armados hasta adelante y, hermanos, todo el pueblo detrás. 6 días, ¿cuántas vueltas? Y 6 vueltas. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente parte. Dice en el versículo número 15: y al 7º día levantáronse cuando subía el alba. Aquí me voy a detener. Mi hermana Marena, ¿a qué hora se levantaron? Un poquito. ¿En qué momento se levantan? ¿En qué momento es el alba? Pues cuando sale el sol. Así que entonces, si en ese lugar el sol salía a las 6 o a las 5 de la mañana, ellos estaban preparados unos momentos antes. Debían ya de estar listos. ¿Con qué cosas? Con las bocinas, con las armas, con el arca, con los sacerdotes,
porque debían de comenzar cuando saliera el sol. Y dice entonces, y al séptimo día levantáronse cuando subía el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, pero ¿cuántas veces? 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y como los sacerdotes hubieron tocado las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: dad grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Cuándo gritaron? Otra vez con paciencia. Dan el 7º día, ¿cuántas vueltas? 7. Pero en la primera no gritan, ni en la segunda, ni en la tercera. ¿Hasta cuál? Hasta la 7ª vez. Entonces vemos al pueblo dando vuelta a la ciudad, teniendo las bocinas y hermanos instruyendo, siguiendo la instrucción de nuestro Dios. Siguiente versículo. Vamos a ver ahora el número 17. Mas la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estuvieren en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Empero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y vasos de metal y de hierro sea consagrado a Jehová, y venga al tesoro de Jehová. Entonces el pueblo dio grita, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que como el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, dio el pueblo grita con gran vocerío, y el muro cayó a plomo. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno en derecho de sí, y tomáronla, y destruyeron todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, mozos y viejos, hasta los bueyes y ovejas y asnos a filo de espada. Mas Josué dijo a 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de ella a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los mancebos espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y pusiéronles fuera del campo de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los vasos de metal y de hierro. Mas Jehová salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Hasta hoy, por cuando escondió los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. Y en aquel tiempo Josué les juramentó diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. En su primogénito eche sus cimientos, y en su menor asiente sus puertas. Fue pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Qué ocurrió, hermanos? Dieron la 7ª vuelta. ¿Qué pasó con el pueblo? Dice la Escritura, hermanos, que entonces ahora sí gritan, y ese grito, por supuesto que un grito como ese no puede derribar una muralla, hermanos. No es el punto, hermanos, de que la voz de estos guerreros, de este pueblo, estuviera tan fuerte como para derribar. ¿Qué hizo Dios con el ser humano? Le dio, hermanos, una manera de comprender que la vida debe tener su tiempo y su momento para hacer las cosas. En ocasiones somos impacientes. En ocasiones queremos que si ya me dieron la tierra, ya la quiero conquistar y ya quiero entrar a la tierra prometida. ¿O no es así? Y hermanos, esto no debía de ser de esa manera. Debían tener el espacio, el tiempo necesario y esperar. Pero como la paciencia no es pasividad, ¿qué ponen a hacer al pueblo? A participar, hermanos. Vean lo interesante de esto. Tener paciencia no significa ser pasivo. ¿Qué hacía el pueblo? Hermanos, salía temprano, daba la vuelta a la ciudad, colaboraba con esto. El último día da las 7 vueltas y, hermanos, cuando le dicen que grite, ya me imagino el pueblo. ¿De qué manera tenía que gritar? Hermanos, con toda su fuerza, aunque pareciera lo más extraño que pareciera esto, lo hicieron de esa manera. Y entonces Dios recompensa lo que significa su primer lección. Si quieres conquistar la tierra, si quieres conquistar tus objetivos, si quieres lograr lo que te propones, es importante que escuches.
Es importante que tengas la paciencia necesaria y sobre todo que puedas ser capaz de tener y de saber que la paciencia es una obra, es un fruto de la fe. ¿Qué tuvo el pueblo de Israel en este momento? Tuvo eso, tuvo fe, tuvo confianza en Dios. Si me dicen que dé 7 vueltas, voy a dar las 7 vueltas. ¿Por qué? Porque tengo confianza en Dios que me lo está diciendo. Si me dicen que grite, ¿qué hace el israelita? Pues grito y lo grito con todas mis fuerzas, porque entonces ese momento de esperar le doy oportunidad de mostrar la fe que él tenía. Y por eso, hermanos, es que para concluir, quiero decir lo siguiente: para que nosotros logremos lo que necesitamos al menos 3 cosas que tuvieron los israelitas. La primera, hermanos, es que nosotros sepamos escuchar a Dios. Ellos escuchaban las instrucciones y ¿qué pasó con ellos? ¿Las siguieron o no? Por eso ese es el ejemplo positivo. Escucharon cómo y lo hicieron exactamente cuando le dijeron: no hables nada, vas a gritar solamente cuando te digamos. ¿Y qué hace el israelita? Hasta ese momento. Proverbios capítulo número 4, dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: saber escuchar a nuestro Dios. Dice Proverbios capítulo número 4, voy a leer estos versículos, número 11 hasta el 13, dice así, Proverbios 4, versículo 11. ¿Estamos ahí? Voy a leer un poquito antes, número 10 dice así: oye, hijo mío, y recibe mis razones. ¿Qué pasa si escuchamos a Dios? Dice el verso: se te multiplicarán años de vida. ¿Qué más dice el número 11? Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, ¿qué pasa, hermanos? No tropezarás. ¿Le pasó esto al israelita? Por supuesto. ¿Qué le ocurrió al muro? ¿Y qué dice Dios después de eso? Pasaron derecho sobre eso. Y esto es físico, pero también es espiritual. Cuando leemos estos versículos si le tienes confianza a Dios, es importante que camines así. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Ten el consejo, no lo dejes. ¿Por qué? Porque eso es tu vida. Y hermanos, lo que hace el israelita es confiar en Dios porque sabe que eso es su vida. Y ahí dice: aquí pongo mi confianza. Segundo punto, hermanos, como dijimos, tener paciencia. Este tipo de paciencia activa. Primera carta de Pablo a los Corintios dice de la siguiente manera. Voy a leer también este versículo, Primera de Corintios capítulo número 15, y ahí nos habla de varias cosas que tienen que ver con la forma de alcanzar lo que buscamos. Y dice el versículo 57, Primera de Corintios 15, 57, dice así: así que, perdón hermanos, versículo 57, mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Los israelitas tuvieron victoria, sí o no? Muy bien. Nosotros, hermanos, cada día lo buscamos también. Y dice el verso: gracias a Dios que nos da la victoria por el Señor. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, ¿qué necesitamos hacer de nuestra vida? Estar firme. ¿Qué significa firme? Tener la fe suficiente. ¿Qué más? No movernos de lo que creemos, dice el verso. Constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nunca va a ser en vano. Lo que hagas por ti te va a ayudar. Lo que hagas por mantenerte firme, por mantener la paciencia, por mantener lo que crees en Dios, cada cosa que logres, Dios la va a tomar en cuenta. Y el último punto, hermanos, que tuvo el pueblo de Israel cuando entró y se decidió a llegar a la tierra fue convicción. Si Dios les dijo que le iban a conquistar, ¿qué pensaron ellos? Pues lo voy a hacer, aunque parezca lo más extraño que pueda ser. Hermanos, en nuestros tiempos hay gente que nos ve y dicen: ¿guardas el sábado? Qué extraño que lo guardes, ¿sí o no, hermanos? Oye, ¿no comes puerco? ¿Y cómo nos ven? Qué raro que hagas eso. Es tan común comer cosas de puerco. Cuando le decimos: oye, yo me quedo en la Pascua,
toda la noche. ¿Y qué nos dicen? ¿De verdad? ¡Qué extraño! Y hermanos, parece como si estuviéramos dando vuelta a la ciudad de Jericó y toda la gente de alrededor nos dijera: ¿cómo haces esto? ¿De qué manera? Cosas tan raras que haces. Hermanos, tocando bocinas, llevando el arca del pacto, y de repente el israelita dando un grito, ¿verdad? Y decimos: ¿qué les ocurre a esos israelitas? Hermanos, tenemos cabañas. ¿Qué hacemos en la época de cabañas? Ya hasta nos cuesta trabajo ir a conseguir ramas, ir a conseguir palmas, que cada vez es más difícil, tratar de ponerlas aquí. ¿Y qué les ponemos? Cuando entra la gente, ¿qué dice, hermanos? ¿Están en octubre y están celebrando a los muertos o qué les pasa, hermanos? Es extraño para la gente. Para la gente es exactamente esto. Una situación, ¿cómo pasa? ¿De qué manera hacen ese tipo de vida? Estamos un sábado completo aquí y para la gente también, los jóvenes, se les hace tan complicado y tan difícil estar el día completo aquí, porque pues, la gente no hace esto. Entonces, tenemos unas costumbres diferentes, tenemos unas maneras diferentes. Esto mismo le ocurrió al pueblo de Israel. Pero ¿cómo lo logró? Lo logró hacer, ¿sí o no, hermanos? Y tuvo resultado. Y el resultado fue bueno porque dijo: sí, la prueba de que tengo paciencia y que entiendo es una muestra de que tengo fe. Y hermanos, era su momento. Y era su momento porque ya habían tenido muchos años en el desierto. Yo les dije, miren, ¿se acuerdan que habíamos platicado? Un joven que salió del desierto cuando tenía 20 años, porque murieron los que tenían de 20 para arriba. Pero de 20 para abajo, ¿qué les pasó? Entraron a la tierra prometida. ¿Cuántos años tendría el que tenía 20 y llegó a la tierra prometida? Ya era un anciano, hermanos. ¿Cuántos años tenía? 60 años. Ya era una persona grande. Toda su vida, su niñez, su adolescencia, su juventud, se la pasó en la arena, entre serpientes, escorpiones, poca agua. Hermanos, llegó el momento y le dijo Dios: es momento de que muestren que tienen fe y de que pueden hacer cosas diferentes. Hermanos, para ellos fue extraordinario. Y ahí es donde nosotros vemos, el Dios que creemos nosotros es un Dios extraordinario, es un Dios de milagros. No es un Dios, hermanos, donde no sucedan estas cosas. La gente nos critica y nos dice: ¿cómo es posible que Moisés haya abierto el agua y hayan pasado los israelitas? ¿Cómo es posible que con solamente gritar y dar vueltas a una ciudad, qué pasó con eso? Se cayeron los muros de la ciudad y nos dicen: esto es imposible. ¿Y nosotros qué pensamos, hermanos? Pues sí, parece imposible, pero exactamente Dios es un Dios de milagros y de situaciones imposibles. El israelita, algo que parecía completamente imposible, le creyó a Dios en ese momento. Tuvo la paciencia para dar las vueltas en el momento adecuado. ¿Qué aprendemos? ¿Qué necesitamos? Algo similar, hermanos. Tener paciencia, tener convicción, tener responsabilidad, tener la oportunidad de saber escuchar a nuestro Dios y de decir: sí es cierto. Y nuestros jóvenes nos preguntan: oye, ¿no somos raros? Eso de venir los sábados a la iglesia parece muy raro. Eso de usar velo. Ya en las iglesias cristianas ya ni siquiera usan velo. Hermanos, cada vez son cosas más distintas. Y entonces decimos: sí, pero esto nos hace tener una identidad con Dios. Y sí, somos distintos, pero nos sentimos bien creyendo, haciendo, sintiendo, viviendo lo que hacemos. Ponemos fruta. ¿Y qué hacemos después de 7 días con la fruta, hermanos? Hay que bajarla. Y nos dicen: a ver, tanto trabajo. Te subiste a ponerla y después de 7 días, ¿qué pasa? A bajar toda la fruta. Y hermanos, pues sí, parecieran cosas extrañas. Pero esto nos da la oportunidad de decir: el mundo nos ve así. Pero Dios fue quien dijo. Dios fue quien dijo: da una vuelta cada día. Y el 7º día, 7 vueltas. Y vas a gritar hasta la 7ª vuelta. Es el mismo Dios que dice: guarda el sábado, ¿sí o no? Es el mismo Dios que dice: esa es la ley de tu alimentación. Es el mismo Dios que dice: ese es el sábado para guardarlo. Es el mismo Dios que nos dice: esas son las cosas que tenemos.
y que nos dan una identidad diferente. Y es cierto, pero nos da la dicha de poder saber que estamos aquí. Termino con este versículo, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, Josué capítulo número 6 que teníamos, y dice así, terminamos con este versículo, dice Josué, capítulo número 6 que leíamos. Dice el versículo número 20, entonces el pueblo dio grita, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que como el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, dio el pueblo grita con gran vocerío, y el muro cayó, ¿cómo dice la Biblia, hermanos? A plomo. ¿Qué significa eso, hermanos? Como si hubiera sido un temblor, ¿no? Como si hubiera sido, hermanos, se desplomó el muro. Y hermanos, entraron y tuvieron la oportunidad de decir, esta es la tierra que nos da nuestro Dios. Qué bueno que tengamos esa misma experiencia. ¿No les parece, hermanos? Que podamos tener paciencia para nuestros logros personales, paciencia y fe para lo que buscamos en la vida, paciencia para decirle a nuestro Dios, tengo y sé que es en el momento adecuado, y paciencia, hermanos, para saber que Dios está siempre a nuestro lado. Dios les bendiga grandemente. Paz a vosotros.